200 años de historia, 200 años de fe. La memoria identitaria de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante se construye día a día y son muchas las personas que se han vinculado con ella durante sus 200 años de vida. Conocemos testimonios, reflexiones y experiencias de vida. Talagante, un pueblo para Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo, a un nuevo encuentro de nuestro programa en el que vamos conociendo distintas historias de talagantinos y talagantinas que de una u otra manera han vivido su experiencia de fe vinculados con la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Caminamos hacia el Bicentenario, 200 años de la parroquia, pero hay muchos vecinos que gran parte de esta historia de la parroquia también es su historia de vida, como el caso de nuestro invitado de hoy, Valentín Jiménez Fuentes, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Valentín? Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Para distintos horarios que nos puedan ver. Oiga, yo decía que la vinculación con la parroquia se da para muchas personas como casi muy en paralelo a lo que es la vida de la parroquia, la vida personal con la vida de la parroquia. En el caso suyo, llegó a los 10, 11 años a Talagante y desde ahí se quedó acá. Claro, yo en realidad soy de Santa Cruz, la provincia de Colchagua. Ya. Entonces, mis abuelos vivían en Talagante. Y mi papá, como era funcionario policial, jubiló en aquel entonces, en el año 45 fue. ¿Ya? Jubiló él como suboficial mayor de carabineros. Entonces encontraron, lo mejor que podían encontrar era mi mamá, ¿ya? Que en paz descanse, quiso volver a Talagante donde estaban los papás de ella. Ya. Entonces se decidieron y se vinieron un día con cama y petaca de Santa Cruz a Talagante. Y con hijos. Éramos 7 hermanos nosotros. 7 hermanos. 5 hombres y 2 mujeres. Y se los trajo a todos. A todos. Y yo me acuerdo siempre de eso, que se vinieron en un camión, los vino a dejar, ¿ya? Con todos los muebles que hay en una casa y gallinas. Mi mamá tenía muchas gallinas. ¿Ya? Sí, me acuerdo siempre de eso, que trajo sus gallinas. Todo. Todo, se vino de un bien. Y aquí nos estaba esperando mi abuelo, que era el papá de mi mamá. ¿Ya? Había arrendado una casa aquí en la plaza, me acuerdo, estaba la plaza donde está el cine Plaza ahora. ¿Ya? Ahí había una casa quinta y ahí llegamos nosotros a esa. O sea, están en pleno centro de Talagante. En pleno centro de Talagante llegamos. Oiga, ya, pues llegaron y en pleno centro de Talagante, al lado de la parroquia. O sea, y al lado de la parroquia. Claro. Entonces, la primera función era el colegio. Claro. Y el colegio está a la vuelta de la esquina, se puede decir. O sea, sonaba la campana y partía a clase. Casi. Casi era eso. A veces y llegaba atrasado y vivía al frente. Es que decía que no pasó la locomoción. No se podía decir. Oiga, entonces la vinculación con la parroquia es desde que llegó a Talagante. Desde que llegué a Talagante. Al colegio y bueno, y la parroquia al lado también. Al lado de la parroquia, el colegio, que era la escuela parroquial, se llamaba. Claro. Me parece que, no me acuerdo bien, pero me parece que era Arias, era el cura párroco, era el apellido Arias. Claro, que entonces también era director del colegio. Era el director del colegio. Claro. Yo iba a la escuela parroquial, me acuerdo siempre, iba todos los días, y nos tocaba a veces, yo, mis amigos, algunos, nos tocaba ir a tocar la campana, fíjate. ¿Ya? El campanario, subíamos al campanario. El campanario de la iglesia. El campanario de la iglesia, tenía un campanario precioso. Y entonces nosotros teníamos que estar, como eran los más grandes, diríamos, del colegio. ¿Ya? Lo ocupaba el cura párroco para que fuéramos a tocar las señas que no me acuerdo bien, pero yo creo que deben haber unas 4 o 5 campanas, me acuerdo. ¿Ya? Campanas de distintos portes habían, y tocábamos la primera seña, la segunda seña y la tercera, y después teníamos que esperar que terminara la misa para tocar la campana otra vez. O sea, las campanas, diríamos. Era una tarea importante. Era una tarea importante. Pero para nosotros era una diversión, porque en todo ese rato que
estábamos pendientes de tocar la campana, pero era una diversión porque nosotros jugábamos arriba en la torre. Era una torre. Claro. Una vista me imagino que muy bonita. Era bonita la vista, Claro. Y la retención para nosotros era esa. Claro. Era ir a tocar las campanas y tocábamos hasta que nos cansábamos cuando terminaba la misa, sobre todo. Era- Como que ya Pero paren de tocar. teníamos un sistema así. Me acuerdo que teníamos un sistema que cada uno no tocaba lo que quería, sino que más o menos de acuerdo al sonido que tenía cada campana. Yo me O acuerdo sea, había que como un ritmo que llevar o un notas que ritmo. tocar. Había que apoyarse en un ritmo de... Ya. Por eso no cualquiera podía ir a tocar campanas nosotros. Había una técnica. Había una técnica, exacto. ¿Y esa técnica quién se la enseñaba? Cuenta la historia, eso que el que tocaba antes después le enseñaba a otros. Perfecto. Íbamos corriendo, era como una carrera que había como el sistema de tocar la campana. Como una posta. Claro, porque había uno que tenía que tocar pam, 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 y otro pam, 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 pam. Y como sonaba el sonido que tenían las campanas eran preciosas. Claro. No se podía tocar. Cuando uno estaba tocando la campana no podía tocar la campana, diríamos. ¿Ya? Porque decían que se quebraba O sea, si estaba la campana sonando, no podía con la mano frenarla, por ejemplo. frenarla, claro, no podía frenarla. El eco que decía la campana. Y me imagino que el sonido arriba en el campanario, entonces también, no sé, tenían que ponerse algún audífono. Nada. Sí, nada. Nada. Quedábamos y gritábamos adentro, nosotros gritábamos a veces. O sea, era toda una aventura. Era una aventura, sí, era casi una jugarreta, diríamos, ir a tocar campana. Qué bien. Bueno, entonces tiene un recuerdo de una tarea, una experiencia de vinculación con la parroquia desde esta, entre comillas, juego, de esta responsabilidad. Exacto. Claro. Porque si bien uno como niño lo puede considerar un juego, era toda una responsabilidad. Tocar la campana en el momento que correspondía, Claro, con el sonido. Primera seña, segunda Claro. seña, tercera seña. Claro. A veces había funerales que había que ir a tocar también. Entonces atravesaba la calle y llegaba. Y llegamos al tiro, claro. Listo. Y llegamos ahí. Diríamos lo cómico, trágico era que la diferencia que había entre nosotros que tocábamos campanas, Claro. que estábamos tocando las campanas y riendo, haciendo chistes, jugando, y abajo el sacerdote estaba diciendo una misa de un responso, y la gente estaba llorando, nosotros no sabíamos eso, Claro. nosotros estábamos arriba, tandeando, Pero eso no se escuchaba abajo, ¿o sí? no se escuchaba. Estaban como aislados. Aislado. Era como otro mundo. Pero después yo me daba cuenta de que la historia que hay, es decir, cuando abajo había una tragedia, diríamos, Claro. y nosotros arriba jugando. Bueno, el proyecto de reconstrucción del campanario es tal vez un poco recuperar eso, las historias también, como lo que nos está contando, es como que decir, ok, había roles que cumplir, Claro. tareas, personas que tenían esa función, que no es menor, No. y que bueno, le tocó vivir. Po. Claro, me tocaba vivir, pero uno como niño no sabía Claro. eso. Estamos remontándonos a 70 años atrás, Más o 70 menos, y tantos sí, años claro. atrás. Usted ya tiene 88 y bueno, esa vinculación con la parroquia se mantiene de distintas maneras. Po. Claro. ¿Cómo ha sido ese caminar de vinculación con la iglesia? Fíjate, yo lo encuentro que después ya fui creciendo, me tocó hacer la primera comunión. Me acuerdo que hicimos la primera comunión, fue una Pascua, hicimos la primera comunión. Ya. Antiguamente la tradición aquí en Talagante era el día 8. El 8 de diciembre. El 8 de diciembre hacía pero una infinidad de niños hacían la primera comunión, que había que estar vestido con algo oscuro, una cinta, me acuerdo que se ponía Claro. en el brazo. Como un brazalete. Un brazalete con una cinta y una velita. Antes lo hacían con una flor que había ¿Ya? en aquel entonces, que era como una cala, así, una ¿Ya? cosa así que le llaman. Pero eran difíciles conseguírselas Y para todos los niños. Po. para todos los niños. Entonces,
lo hacían como premio consuelo, lo llamábamos, con una vela. Ah, si no tiene la cala, ya con una vela igual se puede. Claro. ¿Y le tocó con cala o con vela? Con vela me tocó a mí. Con vela le tocó. Claro, me tocó con vela y la ceremonia era muy solemne, era Ya, todo claro. eso, emocionante. Yo me acuerdo que todos los chiquillos estábamos recibiendo la primera comunión, era algo tan sensible, que tenían que estar, lo daban agua, pues se desmayaban algunos niños. La emoción Claro. era tal. Porque además era un día importante para la parroquia, el día de la Inmaculada Concepción. Claro. Una fiesta importante, y en esa instancia entonces los niños hacían la primera Sí, comunión. había una solemnidad Claro. en todo eso. Las canciones que se tocaban ahí, cantaban era casi armonio nomás, no había tanta guitarra, no me acuerdo de haber visto tanta guitarra yo como ahora que hay tantos instrumentos que tocan Sí, en las antes, parroquias. claro, el armonio. Era el armonio muy ceremonioso y me acuerdo siempre de eso. Yo me acuerdo del armonio que creo que todavía está en la parroquia. Sí, pues, arriba del coro. Sí, era de fuelle, con pedales. ¿Y lo tocó alguna vez o no? No, muy pocas veces. ¿No le porque- tocó esa tarea de ser músico? No, y estaba en el coro, sí. Ah, estaba en el coro. Claro, en el coro cantábamos y íbamos a ensayar. Me acuerdo ir en el colegio ahora que está en 21 de mayo. ¿Ya? En ese colegio ahí íbamos a ensayar nosotros de las monjitas. Ahí estaba la madre Margarita, se llama, ¿Ya? que era muy juguetona y jugaba con nosotros y nos retaba también. Ah, tenía su Pero, genio. claro, pero en todas partes había eso que ahora no hay. ¿Ya? Esa solemnidad, ese silencio que se produce en las parroquias, en los colegios, un silencio tan de respeto que Claro. había en aquel entonces. Era muy. Esa había la diferencia que había ahora, diríamos ahora. Claro. Es más como chipe libre, le llamo yo, Ya. en las parroquias. Antes era como todo más riguroso, más ordenado, Claro, más todo. estricto a lo mejor si se Estaba quiere. estricto, y cuando uno entraba a la parroquia en una hora que que había que ir a barrer, a limpiar, era muy solemne hasta eso, hasta la escoba la pasábamos despacito nosotros. Ah, ¿le tocaba barrer también ahí? También barrer, si teníamos. Oiga, y bueno, y a propósito de esa experiencia de estar en la parroquia, entendida como el templo también Claro. adentro, ha tenido varios cambios en la historia. ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué cosas ha visto? Lo que había, me acuerdo yo, había un club, el Prat, se llamaba el Club Deportivo Prat, que era de la escuela parroquial. ¿Ya? Ese. Ahí se sentía más bulla porque estaba la cancha donde está ahora más o menos el gimnasio todavía. Ahora hay un gimnasio. Sí. Pero había una cancha de básquetbol que había ahí, que estaba acá abierto, diríamos. Entonces se escuchaba todo, no estaba cerrado como. No, como pues ahí ahora. no estaba cerrado como ahora. Se escuchaba y como gran cosa, yo me acuerdo que pusieron ya con los años, pusieron algunos postes con luz eléctrica para jugar. ¿Ya? Jugábamos en la noche ahí. Era distinto eso. Ya. Además, no se entraba por donde se entra ahora a la escuela parroquial. Se entraba por ahí, por la calle en la esquina de O'Higgins Ya. con República. Con República. Como detrás del templo. Claro, ahora. por detrás del templo. Por ahí se entraba a la escuela. Por ahí se entraba al colegio. Y entrando uno a la espalda, al respaldo del altar, diríamos, habían salas. Ahí estaba, creo que fue la sala que llegué yo a tercer año. Porque por los años 70 el altar creció hacia Sí. atrás y por lo tanto ocupó salas. O sea, su sala estaba en el altar. Detrás del altar estaba. Detrás de la. Ahí ahí, estaba. más o menos. Con un profesor que se llama, de apellido Gana, me ¿Ya? acuerdo siempre de ese profesor. Era muy bueno, eran dos profesores que nosotros los queríamos mucho. Era Gana y Contreras. Ya. Contreras era un profesor del
muy ceremonioso, así, y era de Isla Maipo, vivía ese caballero. O sea, su vinculación con la escuela, en este caso, fue desde que llegó a Talagante hasta salir del colegio, siempre ahí. Siempre ahí, siempre ahí. Y al ser una escuela de la parroquia, la vinculación con la parroquia entonces estaba en que también iban a la parroquia, el director era el párroco, o sea, la vinculación estaba latente siempre, todos los días estábamos. Todos los días. Todos los días. Sí. Claro. Y cuando no habían clases íbamos, de todas maneras íbamos. Ya. Íbamos a jugar ahí a la cancha. Salas que hay de reuniones eran unas piezas grandes como bodegas donde se guardaba los dueños de fondo de las cosechas siempre. No sé si ahora será, pero me acuerdo yo que de las cosechas una parte que sembraba papa y ya papas. Regalaba a la parroquia una cantidad y no era menor, eran varios sacos, eran rumbas de papa, cebollas, zapallo, y ahí el cura párroco distribuía a la gente que necesitaba eso. Y en Talagante también le tocó participar en celebraciones importantes, en ceremonias, por ejemplo, cuando han venido arzobispos, cardenales a Talagante en algún momento de la historia, ¿también usted ha estado ahí? También he estado, sí, he estado hasta, diríamos, ya viejo, ya casado con chiquillos, con el negocio que tenía yo acá en Talagante, que era un restaurante. Donde Valentín era famoso. Sí, pues siempre la gente decía, y eso me ha hecho más famoso en Talagante también, porque siempre, hasta ahora, he sido yo para identificar a las personas, a mi familia, a amigos. Mi señora, que en paz descanse, siempre decía que yo soy la señora de Valentín, decía siempre. Entonces sabían al tiro quién era. Valentín, conocido en el casino. Sí, en el casino, don Valentín. La iglesia al centro de Talagante, en ese caso particular, la reconstrucción del templo, que todavía está en proceso, falta el campanario, por ejemplo, pero esa reconstrucción fue también toda una participación de la comunidad. Exacto, claro. No fue algo así como que hay que reconstruirlo y apareció, sino que los vecinos también colaboraron. Los vecinos ayudaron mucho, ¿no? Sí, Talagante no se puede quejar de eso, siempre ha tenido buenos participantes que han ayudado bastante. Muy preocupado, la parroquia ha sido muy preocupada de ellos y ellos también de la parroquia, diríamos. Había una buena recompensación de esas actividades que habían en aquel entonces hasta ahora. No nos podemos quejar, diríamos. Bueno, y a raíz de eso mismo, ¿cómo, con su experiencia y lo que ha visto y lo que ha vivido, cómo valora el rol de la parroquia Inmaculada Concepción de Talagante para los vecinos, para los talantinos, para la comunidad? Yo lo valoro bien, como te decía recién, ha sido recíproco esa parte, diríamos. Tanto la parroquia ha estado siempre muy atento a sus feligreses, a toda su gente, como también ellos con la parroquia. Claro. ¿Cómo cree que la parroquia debiese mirar el futuro? Claro. La parroquia no ha cambiado. Los sacerdotes que han llegado, los curas párrocos que han llegado de muchos años, que yo he estado ahí, siempre han llegado, hemos tenido suerte, Talagante ha tenido suerte, no sé cómo será en esa parte. Claro, por lo menos aquí la tradición se han seguido igual. Claro, eso es lo bonito que tiene Talagante, que hemos tenido nosotros los que vivimos en Talagante, hemos tenido la suerte porque hemos tenido a Padre Guillermo, por ejemplo, excelente. Hoy día obispo. Obispo, imagínate, hemos tenido, no deja de ser. Talagantino, yo he participado desde niño en la primera comunión, me casé en Talagante. Si bien es cierto,
tuve que decidirme cuando me iba a casar. Mi señora es del Algarrobo. Y entonces, o era, diríamos. Y se la trajo a Talagante. Claro, y hicimos compromiso de, cuando nos casamos, por el civil, para que estuviera la familia de ella, lo hicimos en Algarrobo. El civil lo hicimos en Algarrobo. ¿Ya? Pero la católica, diríamos, no, esa no cambia. No, yo no me voy a ir a casar a Algarrobo, yo me caso en Talagante, porque soy talagantino. Ah, ya. Entonces, con estas condiciones pusimos ahí y así lo hicimos. Qué bien. Y mis chiquillos, los dos que tengo, bautizados en Talagante. Claro. Por suerte, Sebastián, que estaba más cerca de los 3 nietos, ¿Ya? que tengo, 4 son. Sebastián es el que estaba más cerca de la parroquia porque toca guitarra, canta y participa siempre en las actividades parroquiales. Entonces, eso me llena de orgullo esa parte. Sí. O sea, ¿siente que en cierta medida también ha dejado una huella espiritual en su familia? Sí, dejamos una huella de respeto, estamos dejando una huella de servir, diríamos, en lo posible. Oiga, y las historias dicen que también es padrino de muchos talagantinos y talagantinas, ¿no? Sí. ¿Cómo eso? Fue, diríamos, como en palabras más, diríamos, más al cohete, que se llama, ¿Ya? mi padrino. Me acuerdo de una de cuando yo trabajaba en la Invasa, que era de un portero, apellido Cadenas, había sido papá hacía poco de mellizos. Ya. Y de los 2 mellizos, uno había fallecido. Ah. 15, 20 días más o menos, Ya. tendría, había fallecido, y le quedaba una niñita que también tenía amplia facilidad, diríamos, posibilidad de fallecer. Y el problema que tenía el papá era que no había podido bautizar esos niños, esas criaturas. Entonces, era un problema que él, diríamos, como católico que era, los hijos de este caballero todavía los veo correr Quasimodo, algunos yo. Claro. Familia vinculada con la parroquia, sí. Claro. Y tenía el problema de que no podía bautizar a la niña. Sí, y se iba a fallecer, claro, y no había sido bautizada como la otra. Entonces, yo empecé a pensar, y yo, amigo, que incluso que me había casado, don Joaquín Larraín, el párroco de la época. El párroco de la época. Y le llamé por teléfono. ¿Ya? A esa hora, eran cerca de las 12 de la noche. En la noche. Era muy tarde. Entonces, y le expliqué el problema que tenía. La problemática mía es que si fallece esta persona, esta criatura, si fallece, va a fallecer, como le llamaban antiguamente, mora. Y ahí falleció la otra, porque como te cuento, eran mellizos. Entonces, entendió don Joaquín, entendió de que yo quería bautizarla. Y ahí me dice, ¿y tú quieres bautizarla? Sí, pues esa es la idea. Por eso estoy llamando a las 12 de la noche. Entonces, se levantó, el cura párroco se levantó y abrió la parroquia, que por ahí se entraba a la pila bautismal, que se llama. El baptisterio, que estaba como al ladito de la entrada. De la entrada. ¿Ya? Y yo fui en un vehículo y llevé a los papás y lo bautizamos. A las 12 y tanto, 1 de la mañana. Claro, bautizamos, y el problema era que no habían padrino. Entonces me dijeron, usted va a ser el padrino y la madrina va a ser era justamente la matrona que había en ese entonces, ¿Ya? de un amigo de apellido Rojas. Ella va a ser la madrina y usted el padrino, ya. Y ahí quedé como padrino. Y a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana la bautizamos. Y la satisfacción que quedó de eso es que no falleció, no se murió. Es tanto así que una vez
yo andaba en un supermercado comprando y ahí me saludó una persona que era una mujer ya. ¿Ya? Me saluda y me dice, yo soy su ahijada, usted es mi nino. Y ahí me contó, yo soy hija de Cadena, y usted en la noche fue bautizada. Mire, qué bonito. Son ejemplos que uno a veces no los valora en el momento, pero después con el tiempo le va dando un valor especial a todas esas cosas. Claro. Que solamente con la fe se hacen buenas cosas. Don Valentín Jiménez Fuentes. El tiempo se nos pasó volando. Quiero agradecerle esta conversación, el recordar estas historias y compartirlas aquí en esta memoria identitaria que estamos construyendo juntos de la historia de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Y ya para despedirnos, ¿cómo ha marcado su vida de fe la parroquia? Ha sido algo de la parroquia, ha servido mucho, como desde chico estuve. Yo mismo me hago una autocrítica de mí. He sido respetuoso. A lo mejor alguna vez algunos pecaditos por ahí, pero son chiquititos los pecados, digo yo. Chiquititos. No tienen tan... A lo mejor ni los considera claro, no califican. Lo califican en una nota baja. Y lo ideal de todo esto de la vida es que uno tiene que entregar para recibir. Claro. No recibir, no, sino que entregar, recibir. Y en su vida usted ha entregado y ha podido recibir. He tenido la suerte, gracias a Dios, de ayudar, servir, y también me han ayudado bastante. Bueno, tantas historias que obviamente da para otro capítulo. Vamos a tener que encontrarnos más adelante para seguir conversando. Y bueno, es importante entonces destacar que su vida ha estado vinculada con la parroquia, reconocer también todo ese aporte, todo ese entregar, todo ese servicio en su vida, y felicitarlo por tanto, porque finalmente gran parte de la historia de la parroquia, usted por lo menos 77 años de esa historia de la parroquia es protagonista, de alguna u otra manera. De los 88 años de vida desde que llegó, no hay problema. Y eso lo llena a uno de felicidad y de respeto a la parroquia, a todas las cosas de la gente que lo acompañaba. Así es. Bueno, muchas gracias Valentín Jiménez Fuentes, y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Claro. Así es. Sí. Bien, y nosotros nos despedimos, les agradecemos su sintonía, esperamos encontrarnos en un próximo capítulo para seguir conociendo historias que permitan ir construyendo esta memoria identitaria de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante, que camina hacia su bicentenario. En Talagante, un pueblo para Cristo. Soy Felipe Martínez Carrasco, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao, chao. Caminamos hacia el bicentenario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante y juntos construimos su memoria identitaria. Historias de fe, servicio social, testimonios, reflexiones y vinculación con la comunidad. Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Talagante, un pueblo para Cristo.